Hola, mi nombre es Ana Marcela Pozo Caicedo, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAD sede Valle del Guamués. Pertenezco al grupo 333 del curso de Biología Celular y Molecular. Hoy vamos a exponer la membrana celular. La membrana celular es una estructura conformada por lípidos y proteínas, en donde contamos con lípidos, tres categorías de lípidos: fosfolípidos, glúcidos y esteroles. Los fosfolípidos conforman están conformados por una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas, en donde la cabeza es polar y las dos colas son no polares. Hidrofílica nos quiere decir que acepta y tolera el agua, hidrofóbica no tolera el agua, la repele. Entonces, estos hacen una doble capa, la cual la llamamos una capa lipídica, en donde sus cabezas quedan expuestas hacia el exterior y el interior de la célula, haciendo que el exterior de la capa y el interior de la capa sea hidrofílico y el interior sea hidrofóbico. ¿Listo? También contamos con glúcidos, los cuales unidos a los lípidos forman glucolípidos y unidos a las proteínas son glucoproteínas, y a la unión de estos se le llama glucocáliz. El glucocáliz es el encargado de darle la identidad a la célula, como también de reconocer las células que pertenecen al organismo o no. También está compuesta por proteínas. Aquí podemos ver proteínas integrales o transmembranales, las cuales quiere decir que traspasa la membrana y también nos sirven de transporte molecular. Tenemos las proteínas periféricas, las cuales están adheridas a la capa, bien sea interna o externa de la membrana temporalmente. Tenemos dentro de los esteroles, tenemos el colesterol, el cual se encuentra en la capa lipídica de los lipídica. Entonces, su función es darle movilidad y funcionamiento a las proteínas, y también nos sirven para formar canales semipermeables, y también vamos a verlo en la parte del transporte de la membrana. El transporte a través de la membrana pues se da en dos tipos de transporte: el transporte de moléculas de bajo peso y transporte de moléculas de elevado peso molecular. Listo, vamos a ver el transporte de moléculas de bajo peso. En este transporte se dan dos tipos de transporte activo y pasivo. Vamos a ver el transporte pasivo. El transporte pasivo nos quiere decir que es un transporte a favor de la gradiente, o sea que va de mayor a menor, o sea, de mayor concentración molecular a menor concentración molecular. Tenemos el transporte, dentro de este transporte tenemos la parte de difusión simple. La difusión simple nos quiere decir que es a través de la capa lipídica, entonces que no necesitan como de las proteínas. Entonces, porque son como compuestos de muy bajo peso, como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Entonces, estos se encuentran unos canales entre la bicapa lipídica y pasan hasta el interior de la célula. En el caso del agua, como sabemos, esta capa tiene una fase hidrofóbica, que es la parte de acá adentro no polar, y los esteroles o colesteroles pues hacen que esta capa en ciertas partes sea esto semipermeable, y entonces se da un proceso de ósmosis. Estas moléculas utilizan las acuaporinas para pasar entre la capa de la membrana hacia el interior, y siempre se hace pues a favor de la gradiente cuando hay de mayor concentración a menor concentración. Listo, vamos a ver el transporte por difusión facilitada. El transporte por difusión facilitada, ellos son moléculas de mayor tamaño, en donde estas moléculas utilizan las proteínas integrales o transmembrales para el transporte. ¿Qué pasa? La proteína va tomando el, la forma de la molécula para permitir el paso siempre a favor de la gradiente, ¿no?
Sabemos que el pasivo, o sea, a favor de la gradiente, nos quiere decir que no utiliza energía, no utiliza ATP, ¿listo? Entonces, va a ir siempre de mayor concentración a menor concentración, ¿listo? Aquí miramos cómo la proteína va tomando la forma de la molécula y hace su paso correspondiente. Tenemos el transporte activo. El transporte activo aquí cambia, ya va en contra de la gradiente, o sea que va de menor a mayor concentración. Acá, ¿qué pasa? Se utiliza la bomba. Aquí vamos a explicar la bomba de potasio y sodio. ¿Eso? ¿Qué pasa en la bomba? La bomba consiste en que se quiere pasar 3 bombas de sodio hacia el exterior cuando se van a ingresar 2 bombas de potasio al interior. ¿Qué hacen estas moléculas? ¿No? Entonces vamos a utilizar, siempre habíamos dicho que en el ATP se utiliza energía ATP, entonces se va a formar una proteína de ATP en la proteína para abrir la proteína y permitir que las 3 bombas de sodio se ubiquen en la proteína, abra. Acá miramos cómo se expulsan las 3 bombas de sodio y y para darle paso a las 2 bombas de potasio. Acá podemos ver cómo van ingresando las 2 bombas de potasio a la proteína, se desprende el ATP y ya hace el paso normal del potasio, ya ingresa normalmente porque va a favor de la gradiente y han salido y estos aprovecharon el ingreso del potasio para salir hacia el exterior de la célula. Ahora sí vamos a ver el transporte de moléculas de elevado peso molecular. Bueno, en el transporte de moléculas de elevado peso molecular encontramos también otros tipos de transporte. Tenemos la endocitosis, en donde se divide en fagocitosis, la cual nos quiere decir que toma las moléculas que se encuentran en la pared de la membrana, forman una vacuola y la ingresan hacia el interior. Aquí llegan los lisosomas y hace su función de digestión para tomar lo que le sirve a la célula. También tenemos la pinocitosis. La pinocitosis es prácticamente cuando la célula engulle el líquido extracelular y al engullir forman unas vacuolas y toman las partículas más pequeñas o las moléculas más pequeñas que les sirve a la célula. Entonces aquí vemos cómo va tomando lo que le sirve a ella de las vacuolas y la engulle directamente a la célula. Tenemos la exocitosis, que es prácticamente ya cuando los lisosomas han hecho su digestión, la vacuola se dirige hacia la pared celular, se adhiere a la pared celular y hace la expulsión de lo que ya no necesita. Esto es todo por lo que es el transporte de las moléculas por la membrana celular. Muchas gracias.